Hola a todas, bienvenidas a un Gracias al Tania. Hoy estoy especialmente feliz y emocionada. Para mí es un Gracias al Tania muy especial porque tengo el honor de estar acá sentada con mi querida amiga Pat Sonia. Pat Sonia es alguien que es difícil de describir y ella no le gusta que uno hable sobre ella. Así que le voy a hacer el favor y no les voy a decir todo lo que tengo ganas de decir de Pat Sonia, pero sí quería decir que realmente es un gracias al Tania esto, porque justo estaba pensando antes de venir cómo nos conocimos y no me acuerdo el momento exacto, no me acuerdo la primera vez que te vi, Pat Sonia. Yo tampoco. Pero sí recuerdo que el comienzo de nuestra amistad tuvo que ver mucho con el Tania. Es un gracias al Tania. Verdad. Porque tampoco recuerdo cómo, pero desde el primer momento las dos compartimos esto, bueno, también con mi cuñada Hani, de que nos gusta el Tania y decidimos hacer un encuentro semanal por Zoom, Pat Sonia desde Mar del Plata, nosotras desde Buenos Aires, y creo que por más de un año o quizás casi 2 años estudiamos Tania juntas todos los jueves. Es verdad. Bueno, de la mano del libro del Rav Steinsaltz, que Pat Sonia tuvo el honor de conocerlo personalmente y salió muy querido para ella. Así que realmente es un gracias al Tania. Agradezco al Tania, Pat Sonia, que nos encontró, Bueno. que nos unió. Y contanos un poco quién sos. Bien, bueno, primero muchas gracias. Tengo el honor de estar acá con vos. Y como siempre digo, cuando tengo que hablar, que hay siempre 2 voces en mí. Hay una voz que me dice, ¿quién sos vos para hablar? Soy nadie, soy como una persona común como todos. Pero por otro lado hay una voz que me dice que bueno, pasé por varias experiencias en mi vida y gracias al Tania, gracias a las enseñanzas hasídicas, tuve las herramientas de poder enfrentarlo de una manera que me ayudó mucho. Y bueno, entonces espero ser un canal, esa voz que me dice que puedo ser un canal y espero ser un canal limpio para transmitir todas esas enseñanzas. Así que bueno, Lo que decís. soy Pat Sonia, eso ya lo saben, y me presento como, siempre digo que soy de Yerushalayim, porque crecí en Yerushalayim, pero hace 8 años ya que estamos en Mar del Plata, haciendo shlichut junto a mi marido y mis 5 hijos. ¿Quieres contar un segundo qué es shlichut por si alguien sí. escucha y no sabe? Bueno, shlichut es la palabra shlichut es como una misión que tenemos. Somos emisarios del Rebbe en Mar del Plata y ahí estamos, nuestro trabajo es intentar de difundir el judaísmo en todos lugares del mundo y llegar a cada yehudí e intentar de despertar esa chispa que cada uno tiene adentro. Así que por eso llegamos a Mar del Plata. Fue una decisión muy difícil. Me imagino que uno que escucha que estuve en Yerushalayim y llego hasta Mar del Plata es como desde Yerushalayim a Mar del Plata, cómo puede ser, pero eso es la misión. Decidimos de hacer shlichut donde más nos necesitan. Y en Mar del Plata, lamentablemente, hasta hace 8 años no había un Chabad fijo. Entonces decidimos de ir allá para poder hacer esa misión, esa shlichut del Rebbe a llegar a cada yehudí. Qué lindo, qué hermoso que estás ahí tan lejos de tu hogar, de donde naciste, ¿no? Solo para encender almas, para encontrar almas perdidas. Es algo, la verdad que vos decís, espero ser un canal de inspiración. Para mí personalmente sos inspiración, de verdad, siempre te lo digo. Bueno, gracias. Así que vamos a llegar ya a tu shlichut, que entiendo que es parte de tu esencia. Vos te presentás, decís, soy Pat Sonia y soy shluja y es una parte muy importante de quién sos, pero empecemos como un poquito antes y vamos cronológicamente en la historia de tu vida. ¿Querés contarnos un poquito tu niñez, como los primeros años de tu vida, tu formación, y después vamos a llegar a tu camino hacia la maternidad? ¿Te parece? Genial, dale.
Bueno, crecí en una familia que no son shluchim. Sí, una familia Chabad. Mis padres son Balei Tshuva, mi papá es ingeniero aeronáutico, mi mamá psicóloga, así que siempre tuvimos, bueno, una vida muy ordenada, no tan dinámica como en Shlichut. En Shlichut la vida es totalmente diferente. Claro, profesional. Exacto. Entonces, era muy profesional, estudié en Yerushalayim, fui a la escuela y también me recibí estudié educación especial. Y bueno, trabajé de eso también en Israel. Y bueno, entonces como que mi vida era muy diferente a lo que está hoy en día. Nunca pensé de verdad que voy a salir de Israel para hacer Shlichut. Siempre sí tenía la idea de un día ir a hacer Shlichut y abrir un Beit Chabad y poder influir a lo demás, pero pensaba que va a ser en Eretz Israel. Mis padres nos educaron mucho con el amor a Israel, así que pensaba que va a ser así. Pero bueno, después conocí a mi marido Salmen con Shidduch y él es de capital, de Buenos Aires. Entonces, bien porteño. Y era más natural para él venir, y con la idioma y todo, venir a hacer Shlichut acá. Y también él, de pequeño, cuando tenía 3 años, cuando pasó por el Rebbe le dio $1 para Shlichut. Le preguntó, era mi marido, bueno, eso es en paréntesis, pero mi marido nació en Venezuela. Y cuando tenía 3 años, el Rebbe les mandó a hacer Shlichut acá en Buenos Aires y preguntó a cada uno de los niños si iba a ir a Shlichut a Argentina. Entonces el Rebbe le dio Brajá Beatzlajá para Shlichut en Argentina. Entonces mi marido siempre le quedó eso, que tiene $1 para hacer Shlichut acá. Perdón que te interrumpo, pero qué hermoso. O sea, el Rebbe le preguntó a los chicos, más allá de la decisión de los padres, si están dispuestos a ir en Shlichut. Y los chicos el grande tenía 4 años, mi marido tenía 3 años, era 4, 3, 2, 1, era muy seguido. Después no puede decir, ¿qué hacemos acá? Exacto, entonces a cada uno le pregunto, ¿vos también te vas a Shlichut? Y así, y bueno, entonces mi marido siempre tenía eso que tienen que hacer Shlichut en Argentina, así que bueno, con esa decisión de él lo acompañé, obviamente también antes de llegar a decidir hacer Shlichut en Argentina, preguntamos obviamente a nuestro mentor, como dijiste antes, el rabino Adin Even Israel Stenzels, que también me guió en cada paso. Y bueno, eso también. Y bueno, nos casamos, al principio vivimos en Israel y me preguntaste hacia mi camino también hacia la maternidad. Así que bueno, después del casamiento, vivimos 2 años en Israel y bueno, un poco después del casamiento, Baruch Hashem, quedé embarazada. Un embarazo que fue muy fácil, sin complicaciones, sin nada. Y a los 8 meses del embarazo, siento dolores muy fuertes. Y bueno, llego al hospital y ahí me dicen que el bebé ya está sin latidos. Y ahí entiendo que, bueno, voy a tener que pasar por un parto que era bastante peligroso para mí también, porque tuve un desprendimiento de placenta, lo que provocó que yo perdí mucha sangre en ese parto. Y bueno, fue un dolor inmenso, porque el primer bebé no empieza la vida con todo. Exacto, una empieza la vida con un piensa que todo es fácil, con un golpe. Después de, bueno, como dije antes, en mi vida en Yerushalayim fue muy, la verdad que no tengo quejas por mi infancia, todo fue muy, gracias a Dios, no faltó nada, todo muy fácil, todo. Pero bueno, fue como el primer golpe, dije, wow, fue muy difícil, pero aún en ese momento tan difícil, cuando perdimos nuestro primer bebé, sentí que también había mucha misericordia de Hashem, porque en ese momento casi perdí mi vida también. Los doctores ya estaban casi diciendo a mis padres que era un momento que casi me fui. Pero Baruch Hashem, Hashem nos salvó y pudimos salir de eso, de ese peligro. Así que también con el dolor me acompaña también agradecimiento que salí de eso y Baruch Hashem pude ser mamá después. Pero esa experiencia de tener un parto silencioso, no sé si se dice así en castellano, Leida Shketa,
me enseñó que, digamos, la tristeza o lo que sentís en el momento cuando pasa una tragedia o cuando pasa un desafío muy grande, la tristeza no es el final de la historia. Puede ser que ahora hay mucho dolor, hay mucha tristeza, pero no es el fin. Después va a llegar momentos en donde vas a poder levantarte de eso, levantar de ese dolor y encontrar la luz entre las, ¿cómo se dice? Los dakim, sí, no me sale la palabra tampoco. No me sale la palabra. Luz que se filtra por las reglas. No. Pero bueno, así que bueno, a veces... y bueno, eso rajaduras. Exacto. La luz que se filtra por las rajaduras. Y bueno, eso... Obviamente, gracias al Tania, eso, entender de que de cada situación, de cada desafío, no viene así nomás, viene para enseñarnos algo, para poder, que el Tania que nos enseña, que en cada cosa, cada situación, en cada cosa hay una chispa divina. Y la chispa divina también está en las situaciones tan oscuras, hay algo ahí que puede salir. Y bueno, intentamos de aprender. No, voy a ser sincera, no es algo que es fácil, pero bueno, con ese golpe al principio, Hashem un poco como que me dio, entendí esa enseñanza. En algún punto fortalecida. Exacto. Wow. Nosotros venimos acá en el Shot de Tania un poco de justamente estudiar estos capítulos de la importancia de la alegría, de cómo sobrepasar estos situaciones difíciles, y la verdad que escucharte a vos a mí me parece que es tan importante y tan inspirador, porque no son solo palabras en un libro y que después, bueno, en la realidad es otra cosa. O sea, sentirlo de esa manera, siempre lo que nosotras estudiamos hace poco acá en el Shot es este concepto de que quizás cuando uno vivencia una situación difícil, duele, ¿no? Y uno lo aleinu que ningún yehudí sepa, pero uno sufre o lo que sea, y es aceptable que eso pase, ¿no? Somos humanos, pero lo que está en nuestras manos es evitar sentirnos como abandonados por Hashem. O sea, que está en la perspectiva de uno que en esa situación no tan luminosa y bastante oscura y triste, está bien, la estoy vivenciando, pero Hashem está conmigo en este momento. No es un esterpanim, no es un ocultamiento. Al revés, está más presente que quizás en un día de la rutina. Sí. Igual el ocultamiento sí está. No es que cuando uno pasa por una situación difícil va a decir, ahí Dios se reveló. Pero nuestro trabajo justamente en el ocultamiento, buscar esa... Claro, lo que no yo sé digo... si te entiendo bien. Sí, no, lo que yo digo es que el ocultamiento es en nuestra perspectiva. Cierto, sí, eso sí. Hashem está siempre presente, sí. ¿No? Okay. Es como la mamá que dice estoy, no estoy, se tapa los ojos y el nene chiquito piensa que no está. Y para el nene en sus ojos es un ocultamiento, pero Hashem está, la mamá está. Entonces, de vuelta, es verdad que el primer instinto es como, yo no te voy a enseñar a vos, ¿no? Obviamente, pero el primer instinto quizás es, ¿por qué me pasa esto? Hashem quizás no está conmigo en este momento, pero el Hasidut quizás te da las herramientas. Exacto. Según lo que vos me contaste también, sí, ¿no? Obvio. Para poder como encontrarlo también en ese lugar. Así es, sí. Hace fuerte. Así que bueno, así fue. Bueno, después de eso, ya que hablamos de la paternidad, después de eso, gracias a Dios, nació mi hija. Un año después, nació Musia en Israel. Bueno, obviamente el embarazo de Musia fue un embarazo con mucho miedo. Me imagino. Y ahí también viene la Hasidut que nos dice, Hashov tov vieto, pensá bien y va a estar bien. Y bueno, fue un trabajo muy duro para mí, pero bueno. Hasta ahora, ¿no? Que estuvimos ahora, gracias a Dios, en nuestros últimos embarazos, embarazadas juntas. Exacto. Creo que compartimos mucho, ¿no? Eso sí. De las dos teníamos muchos miedos y preocupaciones y estábamos todo el tiempo... ¿No? A veces uno piensa como que, bueno, yo estudié Tania y ya aprendí que si uno piensa bien está bien y ya aprendí que hay que tener fe, pero son como capas que uno va profundizando, obvio, ¿no? Sí. Es como que todos los días vuelve a ser un desafío. Obvio, es una lucha cotidiana. Sí, y creo que nos reforzábamos mucho mutuamente, ¿no? Así es.
No, la lucha está siempre, pero bueno, ese conflicto que tenemos adentro, esa lucha que te dice que hay que pensar bien, pero por otro lado es muy difícil cuando uno tiene sus traumas y sus miedos, te demuestra que, bueno, tenemos siempre esas dos voces en nuestro, es exactamente lo que nos dice el Tanya, estamos siempre en esa lucha, si es de pensar bien, si es de cómo actuar, todo eso es una lucha constante. Me acabas de dar una enseñanza, porque es como que a veces yo digo, siempre enseño últimamente estoy enseñando mucho sobre la unicidad de Hashem, sobre confianza, y a veces me siento mal conmigo mismo, como ¿por qué vuelvo a dudar? ¿Por qué vuelvo a tener miedo? Pero es verdad, vamos a seguir siendo humanos toda la vida. Exacto. Tenemos esas dos almas que están adentro de nosotros, así que significa que estamos bien vivas, tenemos esa lucha adentro. Tal cual. Así que me decías que el embarazo de tu nena fue un embarazo con miedos, pero bueno, con el Hashov Tov Yetov, Baruch Hashem, después de ahí nació en tiempo, gracias a Dios, una bebé sana que nos trajo mucha luz en la vida. Y bueno, unos meses después que nació, llegamos a Argentina, a Shlichut. Wow. Habrá sido un shock cultural. Y sí. Al principio sí, el shock fue menos, fue de a poco, porque al principio llegamos a Buenos Aires, trabajamos acá un año, un poco más de un año, y después de Buenos Aires ahí fuimos a Mar del Plata, así que no fue de Yerushalayim a Mar del Plata directo, sino una escala en Buenos Aires que me preparó un poco a entender un poco la cultura, la gente. El idioma tampoco no tenía mucho, no hablaba nada de castellano, así que ese año en Buenos Aires me dio un poco de base para que cuando lleguemos a Mar del Plata podemos hacer algo. Y bueno, en Mar del Plata ya llegamos con 2 nenas, porque Baruch Hashem. Sí, wow. Baruch Hashem. O sea que tu segunda nena nació acá. Nació en Buenos Aires, así es. Y bueno, la verdad que, con esas 2 nenas ya me sentí que mi maternidad ya se resolvió, ya todo está más fácil, más relajado, más encaminado. Y bueno, llegamos a Mar del Plata, empezando la Shlichut allá, que bueno, después vamos a hablar también de la Shlichut, pero un año y poco después que llegamos a Mar del Plata, nació mi hijo, Menachem Mendel. Y el nacimiento de Menachem Mendel también fue un golpe, porque durante el parto mi hijo perdió, no le llegaba oxígeno y estaba en una condición también muy grave cuando nació. Otra vez porque yo tuve un desprendimiento de placenta. Y bueno, cuando nació había que reanimarlo y eso le dejó secuelas muy graves y está hoy en día con parálisis cerebral severa y epilepsia refractaria. Y bueno, los primeros 5 meses cuando nació estaba en terapia intensiva y todos los días no sabíamos qué iba a pasar. Me acuerdo que muchas veces cuando iba a la neo para ver si su situación todos los días, los doctores me decían cosas, muy, muy difíciles a escuchar. Pero bueno, con el mismo pensamiento de Hashov Tov Yetov, pensar bien y va a estar bien, siempre en la neo, me acuerdo que mi marido y yo preguntamos, pero a los doctores, algo positivo nos tienen que decir. Algo, no importa, ya sabemos. Y a veces el único algo positivo que podían decir es que sobrevivió otro día. Pero bueno, eso dio fuerza, intentar de ver la vida de otra perspectiva, de una perspectiva positiva, aunque a veces el positivo es muy poco, pero esa es un poco de luz, disipa mucha oscuridad. Así que cada día que sobrevivió, cada día que pudo luchar y ganar, eso nos dio también mucha fuerza. Pero bueno, Menachem Mendel hoy en día lamentablemente también está en una situación que está estable, gracias a Dios, pero su situación es bastante grave, su situación clínica, y está en internación domiciliaria con una enfermera 24/7, y bueno, está depende, digamos, 100% de su alrededor para
para sobrevivir, para las pequeñas cosas, para comer, para todo. Así que Menachem Mendel fue también como un golpe, pero con ese golpe también Menachem Mendel fue muy difícil al principio verlo, pero con el tiempo entendimos que llegó a nuestra casa una alma que ilumina. El Rebbe anterior siempre dice que el cuerpo puede ser en exilio. Hay situaciones donde la persona está en exilio, su exterior está en exilio, pero su alma nunca va a estar en exilio, su alma siempre brilla. Y lo vemos con Menachem Mendel. Quizás su cuerpo ahora no le responde, pero adentro tiene esa chispa divina, tiene un pedazo de Dios adentro de él, y eso está libre, esto ilumina y esto brilla, y lo vimos en muchas situaciones, como gente se acercaron cuando escucharon la historia de Menachem Mendel. Cuando cumplió 3 años hicimos una Achnasat Sefer Torah en su mérito en Mar del Plata, y también fue muy emotivo ver toda la gente que la historia de Menachem Mendel le tocó, y eso es su alma, porque su cuerpo por ahora está muy limitado, pero su alma brilla y nos da muchas fuerzas, y eso también, gracias al Tanya, es una enseñanza que recibimos del Tanya, mirar más allá del cuerpo, de lo físico, mirar, siempre buscar lo que hay más, en lo más allá, en la profundidad. Hay la Meshugeret Zelda, la poética se dice, la poeta Zelda, hay una carta que escribe para chicos, y una de las cosas que siempre me gusta, y siempre lo digo, que ella escribe que ella está rezando que toda la gente, todo alrededor van a mirar al chico, a ese niño, en los ojos del infinito. שיסתכלו עליו בעיני האינסוף. Y eso es lo que rezamos también. Cuando vi esa carta dije, bueno, es justo lo que estoy rezando para mi Menachem Mendel, porque que toda la gente que lo acompañan en esa situación, que lo vean de esa manera, de una manera exacto, con los ojos del infinito. Y Dios es infinito, y Dios siempre puede hacer un milagro, y los milagros existen. Así que mirarlo de esa manera te da también mucha fuerza. Qué hermoso lo que decís. Gracias. La verdad que me dejas sin palabras. Ay, no, pero gracias. No, siento que quizás estoy hablando muy, parece quizás cosas muy, ¿cómo podés? Es muy inspirador, pero la vida continuada, ¿cómo se dice? La cotidianidad. Sí, obviamente que está el desafío, no es tan fácil siempre mirarlo así, no quiero que piensen que soy perfecta en pero nada. Pero al revés, el hecho de que sos humana y que la remás en la cotidianidad, al revés, solo hace pero que eso es un trabajo más. También, eso pero es un trabajo, más no es palabras lindas. No es tan natural, es un trabajo mirarlo. A veces cuando hay situaciones donde cuando, un ejemplo chiquito, cuando Menachem Mendel tiene fiebre, ya es un susto para todos, porque su situación es tan delicada que cada fiebre le puede causar estar en terapia intensiva. Entonces, cada vez que tiene fiebre o cada vez que ya todos como que un poco nos paralizamos porque no sabemos cómo va a seguir la historia. Pero bueno, hay que esa mirada que bueno, estamos en las manos de Hashem, y Él está en las manos de Hashem, y Él tiene esa fuerza dentro de Él, y eso nos va a ayudar a enfrentar lo que va a pasar con Él. Y cuando estás en esta cotidianidad y surgen estos desafíos dentro, ¿no? del dolor, pero cuando te sentís en un momento así como débil, ¿a qué recurrís? O sea, ¿qué haces? ¿Salís a caminar? ¿Abrís un teilim? ¿Cómo te devolvés a tu eje de fe, de los ojos del Tanya? Mira, pasan muchas veces que hay eso,
especialmente que no estamos en un lugar donde hay una comunidad grande o que tenemos familia, y muchas veces hay momentos que son muy fuertes y experiencias muy fuertes que pasamos, y cuando siento que me estoy colapsando del dolor a ver a mi hijo así, de estar tan lejos de todo, me dejo un poco caer. El Tanya nos dice en Perek Vav de Tanya, a veces hay que dejar, no luchar tanto contra esta tristeza. Obviamente que la tristeza no es algo bueno, pero si lo pones en momentos especiales y timezumanim y dejas un poco caerte, eso ayuda mucho. Obviamente que el Tanya no nos pide negar nuestras emociones, no nos pide seguir como sin nada. Tenemos emociones y hay que, exacto, hay que saber manejarlos. Entonces, la herramienta que me da el Tanya es poner esa emoción, darle su tiempo. Un marco, exacto. Bueno, ahora estás así, está bien. Te dejas un poco caer. A mí lo que me gusta cuando estoy un poco así, con esa tristeza, lo que me gusta a mí mucho es escribir. Es mi terapia, así que muchas veces escribo y después como que siento un alivio. Pero esa tristeza no nos puede, ¿cómo se dice? Dominar. Paralizar también, porque lo que explica el Tanya que esa tristeza muchas veces es esa pared que ¿cómo se dice? Si es la palabra distinguir, no, es esa pared que nos tapa la luz de nuestra alma. Y ahí, cuando una persona está en esa oscuridad, es muy difícil seguir adelante, es muy difícil luchar. Entonces, esa tristeza a veces hay que ¿cómo se dice? Hay que, sí, exacto. Es lo que venimos mucho hablando, ¿no? De que quizás vos decís, a veces uno se tiene que permitir estar triste y me parece a mí, decime si estoy encaminada, pero cuando decimos tristeza nos podemos referir a muchas cosas, ¿no? A muchos sentimientos, obvio, al dolor, a la melancolía, exacto, a preguntarme por qué a mí, ¿no? Como tantas cosas que incluye quizás lo que llamamos tristeza, y que todos los sentimientos son bienvenidos y que el Tanya acepta todos los sentimientos, pero el sentimiento que no nos podemos permitir caer en él es la falta de sentimiento. Exacto. Creo que es eso un poco lo que, ¿no? Sí, a lo que apunta. Sí. Es también entender que hay diferencia, como decís, en la tristeza hay muchas facetas, aspectos. Exacto, mucho. Entonces hay que saber hay que diferenciar si es una tristeza que me va a llevar a algo mejor o es una tristeza que me va a poner esa pared entre mí y entre mi alma. Exacto. Y eso enseña el Tanya. Diferenciar cuándo es una tristeza que te va a llevar más arriba o cuándo es una tristeza que te va a dejar de caer. Entonces, y bueno, cuando es una tristeza que sabes que puedes ponerlo en forma, sabes que bueno, es una merigut que está bien que esté, pero lo pones en forma, ya está. Y una vez que lo pones en forma, te dejas un poco liberar esto, uno se alivia y bueno, puedes seguir adelante con alegría. Así que bueno, eso es qué lindo. Yo sé que la verdad que me estoy conteniendo de no contar porque yo sé que a vos de verdad de vuelta no te gusta que hables mucho adelante, pero el hecho de que tenés ese desafío y a la vez estás siempre tan activa en lo que es dar, porque toda tu vida es dar. Y también ahora mientras hablabas me acuerdo que contame un poco si querés si seguís con ese proyecto, pero no solo que estás ayudando a Menachem Mendel todos los días y lo acompañás y siempre confías en él y apostás todo para que él esté bien, también abriste una organización para ayudar a otros chicos que pasan por situaciones similares. Bueno, cuando nació Menachem Mendel fue una lucha muy grande y yo estudié educación especial, así que dije, Hashem me manda a mí ahora mi proyecto personal. Y
y sentíamos que faltaba mucha contención. Cuando nació Menachem Mendel en la Neo, nadie se acercaba a ningún psicólogo, a ningún asistente social. Y dije, ¿cómo puede ser? Uno pasa por situaciones muy difíciles. Y bueno, yo gracias a Altania tenemos más o menos las herramientas, pero otros padres, y veía a otros padres en la Neo que se caían a pedazos, porque la verdad que es una situación muy estresante. Y bueno, y ahí decidimos de hacer algo no solo para Menachem Mendel y para nosotros, también para abrir eso para todos los familias y padres que pasan por situaciones similares con los chicos. Y ahí empezamos a abrir una organización que se llama Crecer Contigo, y empezó en la pandemia, que cada semana hicimos un Zoom con otro profesional, psicólogo, neurólogo, médico, de todo tipos, que hacía charlas a familias que tienen un hijo con necesidades especiales, y había veces que en las charlas había 700 familias. Obviamente que no era solo para la colectividad, era abierto para todos, y eso dio mucha herramienta a las familias. Y después también vi que había muchas terapias que no están en Mar del Plata y en Argentina. Entonces hicimos una capacitación con el Centro Shalva en Israel. Hay un Centro Shalva que se especializa en eso, y hicimos una capacitación a los médicos y a los profesionales de Menachem Mendel para dar unas terapias que todavía no existen en Argentina. Y ahí empezamos pensar con que eso. fuiste de Jerusalén a Mar del Plata y fuiste una luz para las naciones. Exacto. Bueno, Kimitzion Tetzé Torah. Al final, en Shalva, que es en Jerusalén, como que fue ellos que también enseñaron había una capacitación para profesionales, médicos, neurólogos, todos estaban ahí, había más de 20 profesionales, y recibieron también una diploma después de Shalva, y todos estaban muy agradecidos porque era como otras herramientas cómo trabajar con esos chicos. Así que bueno, ese proyecto ahora está como más congelado, porque bueno, también tenemos nuestro Shlichut, nuestro Chabad, así que teníamos que seguir con los papeles, pero siempre hay familias que todavía estamos en contacto, ayudando con lo que podemos y con lo que sabemos que hay que hacer con esos chicos. Wow, qué impresionante. Gracias. Cada palabra que decís me vuelvo a quedar sin palabras. Bueno, y contanos, desde un principio dijiste que sos Shluja, y sí, es tu esencia y es como te definís. Exacto. Y creo que es tu gran desafío y también tu gran energía, ¿no? Como que lo que te energiza, lo que te inspira. Contanos sobre tu Shlichut en Mar del Plata, cómo es el día a día y quizás algún desafío, lo que vos quieras. Bueno, el día a día, gracias a Dios, bueno, después de Menachem Mendel tuve otros 2 nenas, así que aclarar. Sí, así que gracias a tenemos 5 hijos, así que Baruch Hashem, ya eso da mucho trabajo. Como las hermanitas lo quieren y lo acompañan. Sí, eso, pero en los chicos, viste, esas cosas son muy naturales. Ellos lo ven con la mirada del infinito. Exacto, es así. Ya que estamos, te voy a contar un episodio que me pasó con Hannah. Hannah es la hermana más grande de Menachem Mendel. Menachem Mendel la sigue. Y me acuerdo que fue, creo, un Shabbat, antes de Shabbat, que todos ayudaban a poner la mesa, etcétera, y Menachem Mendel estaba ahí en su silla de rueda. Hannah tenía 5 años, él 3 años, y de repente Hannah le dice a Menachem Mendel, no importa que vos no nos ayudas, porque vos nos ayudas con tu alma. Ay, mi amor. Y fue como, ella como que lo siente así, era como que, bueno, ve que todos ayudan, todos están parte, y ella lo quería hacer sentirse bien, entonces le dijo esas palabras, así que... Sabiduría de los chicos. Así. Yo veo como él las mira, ¿no? Como con una mirada de amor. Sí, él, bueno, van toda la mañana a hacer Modéani, a la noche el Shema Israel, los psukim, no sé, 12 versículos que el Rebbe nos enseñó, lo dicen todos los Shabbat, así que
tienen una conexión muy, muy linda entre los hermanos. Así que, bueno, más allá de todo lo que tenemos en la familia, que es también un proyecto, la vida de continuidad de la Shlichut es muy dinámica. Hay días que son con muchas cosas y hay días que son más relajados. Sí tenemos en la semana nuestras actividades, tenemos shiurim para hombres, para mujeres, tenemos también una clase de Tania que empezamos hace poco, que tiene mucho éxito. Es impresionante ver cómo el Tania llama a la gente. Fuerza del Tania. La fuerza de Tania. En Mar del Plata hay 20 personas que participan en una clase de Tania. Hermoso. Así que eso es hermoso. Después tenemos el YuQ, el Hebrew School, que es para chicos de 3 años. Y bueno, y los Shabbat, que siempre hay mucha gente. No siempre tenemos minyan Shabbat, pero los viernes siempre tenemos invitados. ¿Y tus nenas a dónde estudian? Mis nenas van a la escuela, una escuela privada de Mar del Plata, a la tarde, turno tarde. No hay educación judía. No hay educación judía. Y a la mañana estudian online con una chica, una mujer de Israel que les enseña todo lo que es Kodesh, hebreo. Así que están muy ocupadas. Y a la tarde, bueno, van a una escuela que no es judía, no hay educación judía, pero sí la respetan mucho al judaísmo, la respetan mucho a ellas, que van con seniut, van con una pollera, van con la comida kosher, los viernes salen antes del tiempo para poder prender las velas de Shabbat, y todo eso, la escuela la verdad que los acompaña. Y lo lindo es que Musia y Hannah en la escuela, gracias a ellas, pudimos estar en contacto con otros judíos que encontramos en la escuela. Así que ahí vemos que Hashem manda a cada uno en su lugar para algo, no es nada exacto, no hay casualidad. Eso es una historia de hace muy poco. Musia tiene, mi hija más grande de ahora tiene 10 años, tiene una amiga en la escuela que siempre fueron amigas, y hace poco Musia tenía que ir a su casa para hacer un trabajo. Y cuando va a la casa de esa amiga, la mamá de la amiga le cuenta, mira, que a veces hacemos halot para Shabbat, a veces Pesach comemos matzah, y Musia empieza a investigar a ver qué pasó. Le dice, no, porque la abuela es judía. Bueno, aparentemente el papá de esta amiga es judío, y bueno, la mamá es judía, y ahí empezó también otra vez una conexión con él. Mi marido lo llamó para averiguar si es así, y es primo de conocidos de nuestros de acá de Buenos Aires, y fue impresionante porque los llamamos a ellos también, y estaban y ahora él está por hacer Bezrat Hashem pronto su Brit Milá. Wow. Así que nunca se sabe de dónde va a venir, pero la chispa siempre está. Siempre hay una chispa divina en cada uno. Sabes que mientras hablas recuerdo la famosa historia sobre el Rebbe de Lubavitch, que él acostumbraba los domingos a estar parados horas y horas repartiendo dólares, ¿no? Para que la gente ponga en la tzedakah. La mayoría de las personas los guardaban y tenían toda la bendición del Rebbe. Pero alguien una vez le preguntó, sos un hombre mayor, ¿cómo es que estás tantas horas repartiendo dólares cuando podrías estar sentado estudiando Torá? Así el Rebbe era un gaón, era un gran entendedor de la Torá, y es como que estar parado repartiendo dólares no te cansa. Y el Rebbe dijo, cuando uno cuenta diamantes no se cansa, ¿no? Si imaginémonos si abrimos un cofre lleno de diamantes, no nos cansamos. Exacto. Y cuando vos hablas, a mí eso me emociona. Yo siento como vos vivenciás cada yehudí ahí en Mar del Plata como un diamante. Y contanos eso. O sea, yo siento que tu trabajo es un trabajo de almas. Hay gente que trabaja con pintura, hay gente que trabaja con comidas. Vos trabajás con almas. Y eso te hace una entendedora de almas. Bueno, eso gracias al Tania. Es eso la mirada del Tania. Entender que cuando hablas con una persona, no es solo la persona que está frente de vos. Hay una alma dentro. Y entender eso es muy fuerte, porque me pone en un lugar muy humilde. ¿Quién soy yo frente a esa alma? Estoy acá en Mar del Plata, bueno, en Buenos Aires, lo que sea. Y la Shlichut, nuestra misión es dar esas herramientas a la gente para que su alma adentro se puede expresar, se puede revelar. Pero ellos ya la tienen toda. Es solo que
lamentablemente con el exilio, estamos ahora en los 9 días. ¿Qué fue el exilio? El exilio es eso, ese ocultamiento de la divinidad. Y con los años cada vez es peor, cada vez es más fuerte, cada vez más oscuro. Pero bueno, la luz está. Y eso que es la Geulá, traer esa luz, revelar esa luz adentro de cada situación, adentro de cada Yehudí. Tiene esa luz y hay que revelarla. Así que estamos, sí, trabajando con Neshamot, con Nefashot, y creo que es un trabajo que tiene mucha responsabilidad. No es hacer algo que tiene cada acción deja su huella, se dice. Entonces, hay mucha responsabilidad, pero también es hermoso entender eso, que cuando hay un encuentro de personas y cuando hay una mesa de Shabbat, cuando una persona pone su tefilín, prende las velas de Shabbat, es ahí como que se revela lo que tiene adentro, su verdadera esencia. Así que es un gran mérito para nosotros estar de este lado, de poder ayudar a revelar lo que ya tienen adentro. Qué lindo. ¿Y querés compartir quizás con nosotros alguna historia específica, alguna conexión con un alma específica, algún momento en el que un alma despertó? Sí, mira, la verdad que Baruch Hashem hay muchas historias. Siempre digo, Mar del Plata no es un Beit Chabad que estamos fuertes en cantidades. Cuando hablas de Thailand, tenés, 1,000 personas Pesaj o 2,000. Nosotros trabajamos con alma por alma. Como dice que antes que Mashiach venga, va a ser Vatem teluktu echad leechad. Como que va a ser por pinza, encontrar a Yehudim. Así que hay muchas historias muy fuertes porque trabajamos uno a uno muchas veces. Y bueno, hay Yehudim que hicieron Brit Milá de muy grande, como de 30 años. Eso fue una historia también muy que nos conmovió mucho. Después del 7 de octubre había un chico que, bueno, siempre venía a nuestro Beit Chabad, pero después del 7 de octubre dijo, quiero hacer algo para Am Israel, quiero hacer una mitzvah. Oh. Y le preguntó a Sami, ¿cuál es la mitzvah más grande que puedo hacer ahora? Se metió en un gran problema. Y ahí Sami le dice, bueno, Brit Milá, si te animas. Y dijo, bueno, esa mitzvah la hago ahora para Am Israel. Así que hizo el Brit Milá. Y bueno, hay también las historias más tristes cuando se habla a veces hay personas que fallecen y hay que hacer la purificación antes del entierro. Entonces cuando es un hombre lo llaman a mi marido y cuando es una mujer me llaman a mí. Y eso también es una experiencia muy, muy fuerte. No nos gusta esas experiencias, pero también ahí cuando enfrentas una situación así, también entendés que no estás enfrentando solo un cuerpo, estás ahora acompañando una alma al otro mundo y eso también te da mucha responsabilidad y humildad también frente a lo que estamos haciendo. Acompañando a un alma es algo muy grande. Y bueno, la verdad que hay infinitas historias sobre la Shlichut. Hace poco, había una mujer con 2 nenas, es una mamá que críe sola a sus hijas y ya años que viene a nuestro Beit Chabad y lamentablemente los últimos meses su hija está con muchos problemas con la comida, no come, tiene mucha sed, desorden alimentario. Sí. Y intentaron de hacer todo, fueron a psiquiatras, fueron a médicos y nadie pudo ayudar, no hay mucha mejoría. Y entonces cuando hace poco vino a mi casa y empezó a llorar diciéndome, mira, estoy en esa situación, ¿qué se puede hacer? Y bueno, no soy médica, no soy profesional, no soy nada, pero soy una shluja. Entonces le dije, tiene que ver con comida. Tiene que ver con comida. Quizás es el momento de kasherizar la cocina y comer kasher. Quizás eso le va a ayudar. Y bueno, eso fue muy recién, hace 2 semanas
con ayuda de gente, pedía un poco a la familia, amigas, y todos participaron. Pudimos comprar toda una vajilla de leche, de carne, un horno, todo kasherizamos. Y justo ayer me escribió la mamá que su hija tiene mucha mejoría. Y es como impresionante ver que son cosas así pequeñas que haces, pero deja algo. Así que estaba muy emocionada de empezar esa etapa, pero también ahora estamos emocionados de ver que su hija ya cada día la ve mejor. Así que Bezrat Hashem va a salir de eso también. Me imagino que, como vos decís, como en todo, ¿no? Que debes tener momentos de debilidad, momentos de quiebre, pero pienso en lo bendecida que sos de tener como mucha gente busca el sentido a la vida, ¿para qué estoy? ¿No? Es uno de los grandes problemas de esta generación. ¿Qué hago acá en este mundo? Y vos cada respiración tuya en Mar del Plata deja una huella, cada vez que respiras, cada vez que hablas, cada palabra que decís, o sea, toda tu presencia ahí es luz. Sí. Mira, yo creo que tener un significado en la vida, mucha gente lo ven, bueno, cuando una persona busca un significativo, muchas veces cuando siente que tiene un rol, un tafkid, como se dice, un rol en la vida, puede pensar que es algo pesado, es algo que... Un yugo. Exacto, es pero la Hasidut nos enseña que encontrar el significado de la vida, encontrar que tenés un rol es un alivio, porque estás acá por algo, estás acá para hacer de este mundo una morada para Hashem, así que eso da la fuerza. Lo vemos no como una pesadez, algo que nos cuesta, sino con un alivio. Estamos acá porque podemos hacer algo, podemos cambiar algo, y eso creo que también Tania nos enseña. Y también, mientras decías esto de que el trabajo en Mar del Plata es más como el de la pinceta, ¿no? Como que quizás no es una ciudad en donde hay números abrumadores, eventos multitudinarios, y es un trabajo digamos de Neyamot, así muy únicas y especiales, que cada vez sean más, Bezrat Hashem, las que se despierten y que se sumen. Amén. Me recordé una historia que la quiero contar cortita, y perdón si hay algo que no lo digo tal cual porque la leí hace unos meses, pero mientras hablabas me vino a la mente y me parece tan hermosa. Decime si vos la conocés. La leí sobre, creo que es el Rav Gutnick en Australia, que él estaba ahí de Shlihut, había sido enviado por el Rebbe, y en los primeros meses en su trabajo comunitario, él como que parece que era una comunidad muy adinerada, todo tenía que ser muy cuidado, y el Rebbe le dice que quiere que abra un curso sobre pureza familiar. Y él siente que las mujeres ahí no están preparadas. Sí, era una comunidad como muy poco observante, y él sentía que juntar tantas mujeres y empezar a decirles todas las leyes de pureza familiar era como muy fuerte. Pero parece como que el Rebbe, le vuelve a decir, y él, bueno, no ve la manera de zafar, entonces organiza un curso, pero con mucho trabajo, mucha propaganda, todo muy estético, una pantalla con textos e imágenes y todo, lo promociona un montón. Y era un curso como de 4 o 5 encuentros, y en el primer encuentro, toda la expectativa y todo, llega una mujer. Y él le da mucha vergüenza a esa mujer, porque él dice que te llegue una es peor que no te llegue nadie. Porque si no llega nadie se enteró que no llegó nadie. Pero si llega una, ella va y cuenta que era la única, que quedas re mal. Y entonces él le decía, había confirmado un montón de gente y no vinieron, ¿qué habrá pasado? Bueno, y pensaba, bueno, la mujer no va a volver. Y a la otra vez vuelve la mujer. Y así la mujer se hace el curso entero, ella sola, los 4 encuentros de Taharat Mishpaja. Y después de un tiempo él va al Rebbe y se acostumbra, ¿no? Cuando el Shliach iba del Rebbe, de escribir el Duk, de escribir como el reporte de todas sus actividades. Y él, como tenía vergüenza de ese fracaso, entre comillas, no le escribe al Rebbe sobre eso. Y el Rebbe le pregunta, ¿y el curso de Taharat Mishpaja cómo fue? ¿De pureza familiar cómo fue? Y él dice, no, la verdad que me da vergüenza decirle, Rebbe, pero vino solo una mujer. Y el Rebbe lo mira y le dice, ¿y cuántas madres tuvo Moshe Rabbeinu? Sí. No sé, para mí es una historia siempre, que, sí. ¿no? La palabra justa del Rebbe. Pero esa historia me acompaña mucho en la vida, muchas veces, porque al principio en Mar del Plata no conocíamos a nadie.
y muchas veces en los eventos preparamos y venían muy poca gente. Entonces esa historia siempre resonaba en mí. Bueno, Moshe Rabbeinu también tenía solo una madre. Y bueno, cada persona es un mundo. Exacto, es un mundo y tiene después las generaciones que va a traer. Así que, qué lindo. Así que bueno, hay que enfocarse en eso cuando no hablamos de cantidades, pero de la cualidad, Qué hermoso. Sí, calidad, no cualidad, perdón. Qué hermoso. Así que... Bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero decinos, ¿algo más tenías? ¿Estabas por ahí? No. Yo cada vez que querés abrir la boca, yo quiero aprovechar. No, creo que ya es mucho material. Quiero agradecerte mucho por todo lo que haces. Vos me inspirás a mí con todos los shiurim que das, con toda la luz que difundís. Es hermoso ver eso y me siento, muy la verdad, muy... Tuyo. No, al revés, me sacaste las palabras. No. Soy muy chiquita al lado tuyo, así que gracias por darme ese espacio y espero que mis palabras, si pueden dar fuerza a una mujer que atraviese un desafío o algo, espero que eso le pueda dar fuerza y obviamente estoy acá por si me quieren hablar en privado. Siempre todos los que quieren apoyar el trabajo increíble de Patsonia y Salmi en Mar del Plata pueden comunicarse con Shot de Tania, o voy a dejar el Instagram de Patsonia si quiere, o de Chabad Mar del Plata, y la verdad que es increíble el trabajo que ustedes hacen. Y si me permitís, a mí me gustaría cerrar, personalmente a mí me encanta cómo escribís, ¿sí? Creo que cuando agarrás, voy a decir la pluma, pero no es la pluma, es el teclado, realmente lográs como expresar toda esa luz que tenés adentro, que cualquiera que te ve la percibe, pero se percibe mucho en tus textos, en tus palabras, y la verdad que bueno, yo quería que Patsonia la lea, pero me dio a mí el trabajo, así que voy a leer palabras que no son mías. Escribí sobre temas diversos, ¿no? Pero juntas elegimos uno que tiene que ver un poco con el momento en el Tania donde estamos. Nosotros estamos estudiando justamente uno de los últimos capítulos que estudiamos, es el capítulo en el que el autor del Tania nos da las herramientas para poder rezar, ¿sí? Entender qué es una tefilá exitosa, entender de que justamente la tefilá exitosa es esa que te costó, en la que tuviste que luchar con tus pensamientos, con tus sentimientos. Y uno de tus hermosos textos habla sobre la plegaria, así que lo voy a leer. Bueno. Se llama Aprendiendo a orar por Patsonia. Aún estoy aprendiendo a orar. Por ejemplo, ¿está bien acaso que la plegaria sea un silencio? Lo confieso, a veces me vence el cansancio y mi plegaria es muda, porque en mi boca ya no quedan palabras. Dios las conoce todas. Aún estoy aprendiendo a orar. Cuando el dolor agobia y las lágrimas son incontenibles, las siento como ruegos que se lloran, ya que las puertas a las lágrimas no se cierran. ¿Acaso cuentan como oración? Aún estoy aprendiendo a orar. A veces una plegaria ligera para no hundirme en el dolor que concita, y no sé cómo rezar desde un mar de pena. ¿Acaso también la plegaria adolece de cansancio y dolor? Aún estoy aprendiendo a orar. Cuando la respiración de mi hijo se vuelve trémula, recordándonos la cruenta de su batalla por la vida en este mundo. ¿Acaso es procedente abrir el libro de rezos y el alma de todo ser vivo dirigirla a mi guerrero? Aún estoy aprendiendo a orar. Frente al esplendor de su alma, a través de sus grandes ojos, lo miro desde la profundidad del En Sof, con la esperanza de que no sea mucho pedir, que cada quien se tope con él, lo mire del mismo modo, porque Dios creó al humano a su imagen. Aún estoy aprendiendo a orar, ya que, por ejemplo, no sé qué es una oración vana. Olvido si es requisito atenerse a la lógica, y si está bien pedir sin límite, y si habrá acaso algún atajo que desconozco. Aún estoy aprendiendo a orar, a abrirme camino hacia el Altísimo. Hay quienes ruegan que su plegaria no sea la de ayer, y hay quienes ruegan que no se vuelva rutinaria. Y yo aún estoy aprendiendo a orar. Hermoso, tan lindo. Así Esto está traducido del hebreo. Vos escribiste en hebreo y después te traduce. Sí, después tengo una amiga que me lo traduce. Hermoso. Margalit se llama. Ah, mira, hermoso. Así que Margalit Mendelssohn, la recomiendo. Bueno, gracias Margalit por hacernos llegar estos tesoros. Sí. Bueno, gracias Patsonia, gracias a todas. Nos vemos en el próximo Shot de Tania.
Fahrradstau, llamaba quema, chafonaba enigma. Fahrradstau, llamaba